Hechos capítulo 6, versículo 1 dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Jesucristo enseñó muchas veces por medio de parábolas. Y quiero mencionar la parábola del trigo y la cizaña porque va de la mano con lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Se acordarán que la parábola del trigo y la cizaña habla de un hombre pues, que está sembrando pues, el evangelio en buena en tierra, ¿verdad? Y se da fruto y crece el trigo, y el trigo representa al creyente, la persona que ama a Dios, que ama la palabra, que quiere hacer el bien, que ama a Dios y ama al prójimo como a uno mismo. Pero luego, pues en algún momento, como de la noche, cuando ya el agricultor o el dueño, cuando están todos dormidos, llega alguien más, el enemigo, que viene y siembra maldad, y el resultado no se ve luego, pero al paso del tiempo, conforme va creciendo el trigo, al mismo tiempo va creciendo la cizaña. La cizaña o la maleza o la mala hierba, como usted lo quiere entender, es todo lo mismo. Entonces alguien pregunta, bueno, levantaremos o arrancaremos la cizaña de una vez para que no esté estorbando al trigo. Y el dueño del campo dice, no, porque puedes dañar el trigo si quieres estar arrancando la cizaña. Mejor cuando termine el fin del siglo, veamos, cuando llegue el tiempo de la cosecha y todo esto se corte, entonces en aquel momento se separará el trigo de la cizaña. Ahora, hasta este momento, hermanos, en lo que es la iglesia primitiva, la muerte de Judas pues fue antes de Hechos capítulo 2, la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Entonces, desde Hechos 2, desde el nacimiento de la iglesia hasta el presente, había como puro trigo, ¿verdad? Se veía puro trigo, es decir, Hechos capítulo 2 se convirtieron 3,000, fueron bautizados. Hechos capítulo 3, Pedro y Juan tienen un encuentro con un paralítico, oran por él, Dios lo sana, la gente se maravillan, llegan los enemigos, están predicando, Pedro, hermanos, se convierte en otros 5,000, digamos, es una cosa, digamos, puro trigo, puro crecimiento. Y dice el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Yo había comentado hace 8 días, hermanos, que ya el número de los cristianos podría haber estado como entre 8 a 10,000 personas en Jerusalén. Y la población en Jerusalén eran de 40,000 a 50,000. Significa que 1 de cada 4 o 5 personas había recibido a Cristo en su vida. Es un crecimiento fenomenal, hermanos, en un espacio de tiempo bastante corto. Y había crecimiento y crecimiento. Pero hermanos, así como cuando viene Dios y obra, y cuando hay trigo y cuando hay fruto, el enemigo no se queda callado. El enemigo busca la manera de estorbar la obra de Dios, de detener el reino de Dios para que no avance.
Y eso es lo que nosotros vemos primeramente en Hechos capítulo 5. Ustedes se acuerdan de la historia donde una pareja, Ananías y Zafira, hermanos, mostraron ser algo que no eran. Quisieron aparentar ser una clase de cristianos que no eran. Y por lo tanto, hermanos, Pedro le confronta primero a él y luego a ella, y luego le dice estas palabras: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cae muerto Ananías. Y al paso de unas pocas horas pasa lo mismo con la esposa, porque ella también sigue siendo deshonesta y ella también cae muerta. Entonces resulta, hermanos, de que ahí, hermanos, el enemigo ha sembrado cizaña, y se está viendo la cizaña dentro de la iglesia. Ahora, eso Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 6 es la segunda vez cuando nos damos cuenta en la iglesia primitiva que se ve la cizaña. Es verdad que crecía el número de los discípulos, pero también había una situación en la cual, hermanos, había una desigualdad. Mire, había viudas en la congregación. Y habían viudas que sus hijos los podrían sostener, pero la Biblia habla acerca de viudas que de repente que están verdaderamente solas, y ellas lo que necesitaban era del pan que se les daba. Cada día se distribuía pan. Y dentro de la iglesia, hermanos, habían como dos grupos de personas, aunque todos eran judíos, pero algunos habían nacido en Jerusalén, habían nacido en Israel y hablaban hebreo o arameo, que es una forma como de hebreo. Pero habían otros que no habían nacido ahí, habían vivido en diferentes áreas, se habían mudado a diferentes partes fuera de Israel, y lo que hablaban es griego. Ahora, el griego, hermanos, era como la lengua franca, por así decirlo, de aquel entonces. Era como lo que es el inglés hoy en día. Digamos, si usted viaja casi a cualquier capital del mundo, puede ser en África, Latinoamérica, Asia, donde sea, y va, no sé si va a un hotel o a un lugar donde hay dinero, donde hay bastante gente, siempre va a haber alguien que le va a poder entender en inglés, si usted le habla en inglés. Y así era el griego en aquel entonces. Casi en toda esa área más lo que se hablaba era griego. Entonces habían viudas que manejaban mejor el griego, pero al hablar hebreo, hermanos, ahora sí se les trababa la lengua, o se les lenguaba la traba, como ustedes lo entiendan, ¿verdad? Entonces resulta que había una barrera por lo natural, ¿verdad? Por el asunto del idioma. Y lo que estaba pasando, hermanos, era de que al momento de que se distribuía el pan, por alguna razón que desconocemos, le estaba tocando más pan a las viudas hebreas que hablaban en hebreo que a las viudas hebreas que hablaban en griego. No se sabe exactamente si era porque hubiera discriminación o quizás por falta de organización, pero por lo que fuera, hermanos, eso estaba ocurriendo y estaba mal. Dice el versículo 1 que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. De alguna manera las pasaban por alto, o quizás no podían explicar bien lo que necesitaban, o cuánto pan, o lo que estuviera pasando, ¿verdad? Entonces, entonces, mire, quiero que se dé cuenta la reacción de las viudas griegas, porque era de que hubo murmuración, dice versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Porque los griegos entonces decían: miren, las viudas que son de nuestra raza, por hablar griego, a ellas no les dan pan, digamos, a las hebreas no me les dan un pan bien largo así, y aquí nada más me dieron un pequeño bolillo. Digamos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Era una gran desigualdad. O quizás, no sé, pasaban en la fila al frente todas las que eran hebreas y entonces murmuraron.
no solo murmuraban las viudas, pero los griegos, esto era lo que sabía, ese problema estaba tan grande que todos lo andaban murmurando. Ahora, era verdad de que había desigualdad en la distribución, eso era verdad. ¿Y qué es lo que tendrían que haber hecho? Tendrían que haber ido luego con los apóstoles para darle respuesta a este problema. Es como en un hogar donde hay hijos, ¿verdad? Son menores de edad. Si hay un problema, se habla con los padres. Si en una aula de una escuela hay un problema, se habla con el maestro para que lo resuelva. Si él o ella no pueden, se van, hermanos, con el principal o con el decano. En un lugar de trabajo hay un líder. En una iglesia pues hay un pastor, hay ancianos en la iglesia y hay diferentes líderes del ministerio. Lo que hubieran hecho, hubieran ido a hablar con los líderes, con los apóstoles. Pero ¿qué hicieron? Hablaban entre ellos, ¿verdad? Este griego hablaba con su pariente griego y se puso y hablaban en contra de los hebreos. Y ese es un error. Eso es un error porque ¿qué va a hacer un griego que no tiene autoridad para darle a una viuda griega? Necesita ir ahí uno con alguien que se pueda resolver el problema. De otra manera, hermanos, es murmurar, y murmurar en la Biblia siempre es malo. Proverbios 16, Proverbios 17, vámonos al 17. Proverbios 17 y versículo 19. Bueno, el que ama la disputa, ama la transgresión. Estar ahí como argumentando y veamos, pero más quiero mirar Proverbios 16, versículo 28, dice ahí: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores enemigos. Le voy a decir una cosa que una persona que es chismosa tiende a decir. Después de que dice su chisme, dice: pero bueno, no es chisme porque estoy diciendo la verdad. ¿Cuántos lo han oído? ¿Verdad? A lo mejor lo ha dicho. No usted, pero el otro hermano. Mire, si es mentira, se llama calumnia, porque está levantando falso testimonio. Si lo que se comenta es mentira, es calumnia. Si lo que se comenta es verdad, entonces es chisme. Chisme es malo y calumnia es hasta peor todavía, porque se está inventando algo. Pero el chisme, hermanos, es malo, ¿verdad? No sé cuántos conocen a algún hermano comunicativo. De repente llegan: hermano, mire, le quiero decir algo. Fíjese que el hermano, deténgalo. Mire, hermano, antes de que me diga, ¿está usted seguro de lo que me va a decir? Sí, yo lo veo. Que otra pregunta, la segunda pregunta: ¿lo que usted me va a decir es algo que me va a edificar? Es decir, ¿voy a salir de ahí fortalecido en mi fe? ¿O nada más me voy a llenar de coraje? O, dígame, porque dice Efesios capítulo 4 y versículo 29, mire cómo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿La necesaria qué? Sí, esa es la palabra que debe salir de mi boca y de la suya. Se edifica, háblelo. Si no edifica, ¿para qué lo va a decir? ¿Verdad? No le va a ayudar en su vida espiritual. Y si esa persona, igual persiste: no, pero te tengo que decir, porque dice, bueno, ¿es algo que crees que yo voy a poder resolver? Porque si no lo puedo resolver, ve con la persona que lo puede resolver.
Ve con el líder, ve con el encargado para que lo resuelva, o ve con la persona que te ofendió porque a lo mejor cuenta no se dio, o si necesitas un testigo, entonces vamos, pero coméntamelo enfrente de la persona, ¿verdad? Así es como se deben de arreglar los problemas, pero en este caso, digamos, los griegos, híjole, parecían latinos, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Entonces, hermanos, es decir, porque lo andaban comentando y la cosa se fue tan grande la murmuración, hermanos, que ya los griegos pues nada más miraban a un hebreo y nada más creo que se le quedaban mirando. Entonces, no murmure. Si algo se debe de hablar, hable con el líder de ministerio en la iglesia, hable con uno como pastor, hermanos, porque le voy a decir una cosa, hay muchas iglesias, hermanos, que han quedado paralizadas, que son ineficaces en poder avanzar el evangelio, porque nada más usan el 90% de su energía para estar discutiendo y hablando mal el uno del otro. Para que cuando ya quieren hacer algún bien ya están cansados, hermanos, porque ya sus energías las malgastaron, hermanos, en puros pleitos de cosas que a veces ni valen la pena, o quizás algunas cosas sí son importantes, pero no se resuelven como se deberían resolver. Es obra del enemigo que lo que quiere hacer es que la iglesia no sea eficaz, que la iglesia no esté, hermanos, avanzando. Hermanos, gloria a Dios, hermanos. Y lo vuelvo a comentar, hermanos, qué bonito, hermanos, el día de ayer, hermanos, es decir, ver a hermanos sirviendo, ver a muchos de ustedes ahí, unos evangelizando, otros sirviendo comida, otros limpiando, otros registrando, otros con los niños en la actuación del drama que narraba la hermana Dayana, otros repartiendo juguetes, otros repartiendo zapatos, otros repartiendo ropa, digamos, había, hermanos, verdaderamente de todo, porque de esto se trata, porque si nos damos cuenta, hermanos, que estamos para ser de bendición, entonces no tenemos tiempo para andar murmurando. Amén, hermanos. Digamos, no pierdas mi tiempo y tú no pierdas tu tiempo, y mejor enfoquémonos en buscar de Dios y servirle. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hicieron los 12? Dice el versículo 2, que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora mire, a primera vista, algunos podrían equivocadamente pensar de que los apóstoles como que ahora ya eran como los apóstoles modernos de hoy en día, hermanos. No, hombre, digamos, es decir, como se sentían los grandes importantes, ¿verdad? Es decir, como que no, yo no voy a andar sirviendo mesas, yo no voy a andar dando panecitos, como que se sintieran tan dignos, ¿verdad? Pero no era eso. No era la actitud que ellos estaban teniendo, sino que ellos, hermanos, lo que ellos sabían era que Jesucristo, en San Juan capítulo 13, cuando ellos estaban en esa última cena, se había, hermanos, quitado la ropa exterior, se vistió de una toalla, hermanos, tomó, hermanos, un guacal o con agua, ¿verdad? Un lebrillo, y les lavó, hermanos, sus pies apestosos, ¿verdad? Y luego les dijo: miren, esto los hice porque soy su maestro, para que ustedes también hagan lo mismo. Ellos además habían aprendido esa lección. Entonces ellos no estaban como sintiéndose los súper espirituales porque son apóstoles, y como que ellos no se iban como a humillar, a estar entregando pan. No era eso, sino que ellos entendían, hermanos, que en el pueblo de Dios hay dones. Amén. Hay dones. Y Dios usa a cualquier varón o mujer, anciano, adulto o joven, y hasta niños, para que la iglesia madure y para que el evangelio fluya. Alabado sea Dios.
Es la manera. Y ellos, hermanos, habían recibido el don de ser apóstoles. Y como apóstoles ellos lo que están haciendo, están poniendo el cimiento de la iglesia. ¿Y qué es el cimiento? Es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no había sido escrito en el tiempo de los apóstoles. Es más, Dios usó al apóstol Pablo para escribir la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero ese varón no se convirtió hasta Hechos 9. Y aquí estamos en Hechos 6. Entonces no se había escrito. Es decir, el que escribe la mitad del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo, ni convertido estaba todavía, estaba atacando a los cristianos, ¿verdad? Los evangelios no estaban escritos todavía. Entonces la palabra de Dios se estaba dando de manera oral, verbal. Y los apóstoles que habían vivido con Cristo, que habían observado su ministerio, que habían escuchado su predicación, que habían visto los milagros, ellos lo que ellos hacían, hermanos, ellos hablaban de esto, ellos hablaban acerca del Nuevo Testamento que en los próximos años iban a estar escribiendo. Era bien importante que no desatendieran la predicación de la palabra de Dios. Entonces, no sería justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire, si nosotros como iglesia solamente vamos a estar distribuyendo pan, aunque eso sea importante, pero si hacemos eso y descuidamos la palabra, dejamos de ser iglesia. Si vamos a repartir ropa, útiles, si vamos a repartir zapatos, chamarras, si vamos a ayudar económicamente y materialmente y descuidamos la palabra, dejamos de ser útiles en el reino de Dios. Qué bonito, hermanos. Y me gustó cómo lo organizó la hermana Mili, que cuando entraron las familias, habían como 8 o 9 estaciones. A la primera estación que entraron era una estación donde los niños estaban actuando un drama de Bartimeo el ciego. No sé cuántos lo vieron, ¿verdad? Y los niños están actuando, ¿verdad? Alguien pudo haber dicho, híjole, yo actuaría mejor, me hubieran metido a mí. No, pero estamos desarrollando a los niños. Eso es bien importante, porque ellos son parte de la iglesia. No son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy, ¿verdad? Y la hermana lo está narrando. Y se narró y fue breve y fui al grano, fui al punto, y me decía la hermana Dayana que ella vio gente que hasta estaba como con los ojos llorosos. Lo primero que les dimos fue la palabra de Dios. Porque yo iba al Palatine Township hace unos pocos días antes y escuché a una señora que trabaja ahí que estaba diciendo que habían repartido útiles escolares. Entonces le seguí la plática y le pregunté, y ella me dijo que habían servido a 1000 niños. Entonces yo le comenté, nosotros estamos también haciendo algo similar. Dice, ¿y cuántos tienen? Pues 200 niños. Y me dice, ¿y cómo ustedes, dónde están comprando los útiles? Porque para ellos es fácil, nada más sacarán el dinero del gobierno que les da y van y compran, va a decir. Pero de los diezmos y las ofrendas, de lo que usted y yo ofrendamos, hermanos, de ahí compramos para bendecir a la comunidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, si se trata nada más de dar ayuda material, hermanos, hay organizaciones que tienen más dinero, que pueden dar más, es decir, porque tienen más y tienen de dónde agarrar. Pero nosotros lo hacemos con la palabra siendo una prioridad, y lo hacemos en el nombre de Cristo y les presentamos en el Evangelio para que se conviertan, gloria a Dios. Y entonces le damos prioridad a la palabra, así como los apóstoles le daban prioridad a la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, ellos entienden, los apóstoles, que también otros hermanos pues tenían dones también. Habían hermanos que tenían, por ejemplo, el don de ayudar, el don de ayudas, o el don de la sabiduría, que sabían cómo organizar, cómo poder distribuir. Entonces los apóstoles le dicen, ¿saben qué? Le dicen a la congregación,
Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces la congregación tenía que buscar hermanos por allá afuera. No, de entre vosotros. Que busquen hermanos entre sus familiares. Porque le voy a dar a mi primo, le voy a dar un cargo aquí, no. Ni porque sea su primo o su cuñado, ni no. Tiene que ser alguien que está entre nosotros, que es cristiano, que está convertido. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio. Mire, hay gente que dice, yo sé que hay gente que se preocupa de más de lo que el vecino y la familia y el pueblo piensen de ellos, están como nada más porque están interesados en su ego y verse importantes. Entiendo que eso existe. Luego hay gente, hermanos, que dice, y casi parece como que suena bien casi, pero no tanto, y dicen así, bueno, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, yo como quiera, y no me están pagando mis biles. No me están pagando mi renta o mi hipoteca o ¿vea? Entonces, ¿vea? Y casi que suena bien, pero no está bien, porque Dios nos habla de que nosotros tenemos que tener un buen testimonio, porque nuestra vida testifica no solo de nosotros, de la clase de personas que somos, testifica de nuestro Padre Celestial. Nosotros lo representamos a Él. Cuando mis padres me ponían en el avión, a mí, a mis hermanos, y a ir a visitar a la familia de allá en El Salvador, mi papá de vez en cuando nos decía, y pórtense bien, y vístanse bien, porque quieran o no me representan a mí. Vea, ni modos, digamos, soy guadaño, no me lo digamos, vea. Entonces, porque si me porto mal, de él van a hablar, vea. Y si nosotros como cristianos nos portamos mal, si somos groseros, si somos agresivos, si decimos palabras corrompidas, si nos reímos de los chistes de doble sentido que la gente mundana habla, damos mal testimonio. Porque todos conocemos a gente que no es cristiana, que quizás tienen la Biblia o no la tienen, y si la tienen, lo más probable no la leen, la tienen como una reliquia. Entonces, si ellos quieren aprender algo de Dios o de la iglesia, nos miran a nosotros. Y si nosotros damos un buen testimonio, y si no somos chismosos y pendencieros y todo lo demás, entonces ellos se motivan y dicen, bueno, hay algo bueno en esta persona. Pero si somos ahí los que siempre andamos como haciendo la bulla en el trabajo, hablando mal del patrón, murmurando de que no sé qué, que el sueldo, que quién sabe qué, que me dijeron esto, y que, digamos, si somos así, hermanos, estamos mal, estamos dando mal testimonio. Entonces, mire las calificaciones. Varones entre vosotros, de buen testimonios, llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué quieres estar lleno del Espíritu Santo? Alguien dirá, si nada más está distribuyendo, que es inconverso y trabaja en una panadería y él puede distribuir pan 1000 veces más rápido que yo. Alguien puede decir, ¿verdad? Sí, pero no es nada más distribuir el pan, es cómo lo haces. Es la palabra que le dices a la persona, es el trato que se le da, ¿verdad? Nada más le avienta el pan, a ver, agárralo, no te caiga, ¿verdad? Hey, controlado por el Espíritu, no toda la gente es agradecida. ¿Qué vas a decir? Dicen, yo no quiero de este pan, a mí mejor yo quiero pan dulce. Y empiezan a decir cosas y, yo no quería yo quería los croissants, ¿verdad? Yo quería de los otros y a él le diste un pedazo más grande. Mira, y si no estás bajo el control del Espíritu Santo, le vas a decir algo y te vas a poner al tú por tú y, oye, qué testimonio. Eso te tiene que controlar el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, y de sabiduría.
saber cómo tratar con cada persona. Vea. Porque luego, hermanos, hay gente que aparenta o dice necesitar más de lo que necesita, y luego hay gente que realmente necesita y no lo comparte que necesita. No se abre y dice necesito. Entonces, sabiduría para tratar con enojones, con gente calmada, con gente arrebatada, con gente muy reservada. Se requiere sabiduría. Y luego dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Y pensaba yo, pues, de nuevo, regresando a lo de ayer, digamos, qué bonito ver, digamos, algunos repartiendo útiles, ¿verdad? Teniendo paciencia con los niños algunos quieren agarrar de varias cosas, y hay que decirles que no se pueden llevar 5 juguetes porque hay otros niños, ¿verdad? Normal de los niños, cualquier niño es muy común, no los estoy señalando, ¿verdad? Estar lidiando con gente en la registración, estar viendo que todo esté, digamos, ¿sabe qué? Está funcionando bien, gloria a Dios. Entonces yo estaba como que observando y teniendo algunas conversaciones con gente, invitándolos al templo y hablándoles de las cosas, actividades que tenemos en la iglesia, y vi hermanos evangelizando ahí también. Gloria a Dios, se andan evangelizando, bendito sea Dios. Entonces cada quien usando sus dones, gloria sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, son elegidos estos 7 varones. Y mire lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. La multitud dijo, ¿sabes qué? Los apóstoles nos están tomando en cuenta que nosotros elijamos. Está bien, gloria a Dios. Y eligieron a Esteban. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 varones llenos de el Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, los 7. Pero hay una cosa, hermanos, que los 7 nombres son 7 nombres griegos. Digamos, aquí no hay ningún Panfilio, digamos, o Joe, o digamos, puros nombres griegos. Ahora, y eso es bueno. Mire, la mayoría de la gente en la congregación era hebrea, y los griegos eran la minoría. Entonces cuando toman ahora sí la elección y van a ver, ok, ¿cuántos? ¿Verdad? Hubiera sido bien fácil que los que eran hebreos hubieran dicho, nosotros somos la mayoría, vamos a votar nada más por los nuestros, hermano. Los que son de mi rancho, pues, como quien dice, los que llevan mi apellido, esos son los que van a quedar porque somos la multitud, vamos a ganar, ¿verdad? Pero qué interesante que los 7 que fueron elegidos son griegos. Y esto me muestra, hermanos, que la multitud era espiritual, porque como que están diciendo esto, mira, ustedes los griegos no nos tienen mucha confianza, nos ven mal por la manera que no hubo una buena distribución. Pero nosotros sí vamos a confiar en ustedes. Vamos a elegir a 7 que son como ustedes, que son griegos. Qué bueno, ¿verdad? Como que les dieron lugar a ellos. Porque si alguien iba a ver por las viudas que eran griegas, iban a ser 7 varones que eran griegos. Y luego dice que, versículo 6, que les impusieron manos sobre ellos. Mire, con esto termina la disensión. Los presentaron a los apóstoles, quienes orando les imponen las manos. Esto es muestra de aprobación. Estamos de acuerdo y pedimos la bendición de Dios y que Dios les use. Imponer manos en la Biblia, manos, es algo importante, es algo que Cristo hacía, es algo que la iglesia hace y hacía en aquel entonces y hace en el día de hoy, de alguna manera para conferir autoridad. Como que ellos imponemos las manos sobre las personas que van a servir, personas que han sido de confianza y de buen testimonio.
Se les está dando autoridad, hermanos, para desempeñar esta labor, para que haya igualdad. Al mismo tiempo, hermanos, es una muestra también de sumisión, de ser sumisos, pues. Porque estos 7 están ahora sí, tienen que estar sujetos a los apóstoles. No es como que, nosotros vamos a ir a hacer nuestro propio ministerio de distribución, ya que no, pues no le vamos a decir nada a los apóstoles, no lo vamos a tomar en cuenta. No. Ellos son los que pusieron mano sobre ustedes. Entonces, hermanos, se les da reconocimiento, pero al mismo tiempo, hermanos, ellos entienden, hermanos, que tienen a quien rendirle cuenta. Hermanos, ¿y cuál fue el resultado? Mira lo que dice el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Si antes 1 de cada 4 o 5 ya se habían convertido al evangelio en Jerusalén, imagínense ahora, hermanos. Está explotando, digamos, nadie puede detener el avance del reino de Dios. Está creciendo grandemente. La división siempre ha sido la estrategia del diablo, es más, desde el Antiguo Testamento. Desde cuando Adán y Eva pecaron, ya empieza Satanás a poner al hombre contra la mujer, tú tuviste la culpa, y la mujer contra el hombre. Desde los hijos de ellos, Caín y Abel, envidia de Caín en contra de Abel a un grado que luego hasta lo mata. Y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento y lo vemos en la iglesia, hermanos. En la iglesia, pues a lo largo de la historia, y lo vemos pues en la iglesia moderna, pues también, y en las congregaciones locales. Hermanos, que Dios nos ayude a ser siempre unidos. Aleluya. Dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A ver, diga en voz alta su comida favorita a las 3. 1, 2, 3. Bueno, escuché muchas cosas buenas, ¿verdad? Yo anoche me comí unas pupusas, pero, ¿verdad? Buenas. Pero a veces, cuando las cosas buenas están llenos de un montón de grasa y todo, y híjole, digamos. Bueno, son deliciosas. Perdón, me equivoqué, dice. Estoy hablando de la comida y quiero compararlo con el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso. A veces lo que está delicioso, a veces no es tan bueno. ¿Verdad? ¿Se ha dado cuenta? Y luego no sé si usted en su familia, usted conoce a personas que son pero súper sanas para comer y nada más lo andan checando. ¿Qué estás comiendo? Come verdura. Y nada más le quieren dar pura cosa verde, y puro vegetal, y que es bueno para la salud, no es tan delicioso, ¿verdad? Pero bueno, pues ya, y si te enfermaste, pues ya ni modo, te aprendes a comer, de otra manera, ¿verdad? Me acuerdo, unos hermanos que conocí en otro estado, que se casaron y ellos eran, sí, de Honduras, y estaban en una congregación y creo que no sé, algunos de los líderes eran americanos y para la hora de comer, estaban hablando de pues, qué servimos de comer y los líderes que eran americanos, no, nada más como ensalada y y quizás unos zanahorias y brócoli así y la pareja dijo, pues híjole, pues ni que fuéramos animales estar ahí comiendo, digamos, nos queremos carne, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Entonces, total, ¿verdad? Cada cultura, ¿verdad? Pero total, hermanos, mire, pero en la Biblia, mire la armonía, cómo Dios la describe. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso para Dios es, pero bien, bien importante. Mire, si usted quiere encontrar problemas o fallas en la iglesia, digamos, de volada los puede encontrar. Usted me puede mirar a mí, usted puede mirar a cualquiera anciano, el otro líder, que quién sabe qué, por qué hicieron esto, por qué hacen aquello,
lo va a poder encontrar. Pero hermanos, y así es en la vida también. Si usted está casado y usted nada más le quiere encontrar el error a su pareja, va a terminar divorciándose. Que si comes esto, que si no comes esto, que si te pintaste, ¿para qué te pintaste? Si no, ¿por qué no te pintaste? Que si estás muy gordo, que si estás muy flaco, que si no ayuda. Es decir, ¿sabes qué? Ya pues, digamos, mejor ame a su gordito. Hermanos, y en la iglesia pues hay que amarla, es la novia de Cristo y hay que buscar el bien de la iglesia. Tenga cuidado con lo que comenta. 1 Corintios 12, versículo 14 dice: porque el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Y luego más adelante dice que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ti. Porque los miembros necesitamos los unos para con los otros. Gloria sea a Dios. La iglesia no soy yo. La iglesia no es el pastor. La iglesia somos todos nosotros. Aleluya. Gloria sea a Dios. Qué bonito resultado. Crecía la palabra del Señor, versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren hasta esto. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo sé que los fariseos los tenemos como los malos, ¿verdad? Los malos de la película, ¿verdad? Porque siempre están en contra de Cristo, y es verdad, se portaron muy mal con Él. Pero habían fariseos en el libro de los Hechos que se han convertido, hermano. Sacerdotes, imagínense que estaban acostumbrados en el templo a llevar sacrificios, cortar los animales, se derrama la sangre para el perdón de los pecados de los hebreos. Pero ahora están entendiendo que esos sacrificios son sombra del gran sacrificio de Jesucristo. Como diciendo, híjole, y ahora mi sacerdocio no sirve ya de mucho, porque como quien dice, esto era la sombra y la verdad está en aquel que murió, en Jesucristo. Se están convirtiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego dice el versículo 8, y es Esteban lleno de gracia y de poder. ¿De quién está hablando? ¿Y dónde vimos el nombre de Esteban antes? En el versículo 5. Fue uno de los 7 que fueron elegidos a distribuir pan. Así comenzó. Gloria a Dios. Y ahora él está lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no que solo era un panadero, pues. Sí, pero un panadero, hermanos, que tenía buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, amaba a Dios, amaba a las personas, y como fue fiel en lo poco, Dios sobre mucho lo puso. Estaba lleno de gracia y de poder, hermanos, hacía prodigios, hacía señales, habían seguramente sanidades, y Dios lo usaba. Hermanos, si usted quiere que Dios lo use, deje una pausa para que diga amén. Amén. Si usted quiere que Dios lo use, entonces empiece en lo poco. Escuchaba de un pastor que estaba empezando una obra, y está orando para ver, vamos a necesitar algunos ancianos aquí, y dice que cuando él entraba al baño, de vez en cuando había algún hombre que después de que se lavaba las manos, iba y agarraba una toalla y limpiaba todo alrededor ahí de donde uno se lava las manos, del lavabo, y si había algo tirado en el piso, vaya y lo recogía y lo guardaba, y estaba, digamos, y cosas así, cosas como bueno, quizás alguien diría, no, pues está compulsivo, ¿verdad? Compulsivo ahora sí a la limpieza, ¿no? Pero en lo poco que había ese pastor, ese hombre le importa cómo se mira la iglesia. Ese seguramente va a ser un buen siervo. Y Esteban fue fiel. Y ahora Dios lo estaba usando. Ahora, después de eso, él predicó un mensaje, hermanos, que hizo que la gente temblara a los judíos. Y tanto se enojaron que lo apedrearon, murió y llegó a ser el primer mártir cristiano. Imagínense nada más. Imagínense en su tumba ahí su nombre, y luego que digan abajo,
Mártir cristiano. Híjole, se oye bonito, se oye triste, no sé cómo se oiga, digamos, pero hermanos, creo que es un gran privilegio, hermanos. Un gran privilegio. Nos suena tan raro porque no es parte de nuestra existencia. Aquí como que todavía la gente que no es cristiana hasta a veces nos dicen, ay, qué bueno, Así como que hasta todavía nos quieren como felicitar, Y a veces si alguien me quiere felicitar por ser cristiano, ser pastor, digo, no, no me felicites, arrepiéntete mejor, digamos, es lo que necesitas de entregarte a Cristo, ¿verdad? No necesito tus felicidades, pero tampoco quiero ser grosero, ¿verdad? Pero total, ¿verdad? Es decir, hermanos, pero qué bonito cómo se manejó la disensión. Entonces, mire, si usted hay algo que a usted no le gusta, no le gustó, pues, y si usted lo puede sobrellevar, dice, si puede sobrepasar la falta, digamos, es la gloria del hombre pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Pero siente que le está molestando, que viene en su mente, no sé qué tanto, hable con alguien, pero que le pueda ayudar y resolver el problema, o sea, que ir a hablar con la otra persona, que es que le ayude, te acompaño, que ven y vamos, para que esto ya muera, pues. Porque nada más para que me contamines a mí con tu problema, digamos, es decir, no se trata de eso. Pero qué bonito nos ponemos a servir, como lo hicimos ayer. Qué bonito, digamos, estamos ahora sí distribuyendo el pan. El pan, lo material, lo que la gente necesita, llamémosle útiles, zapatos, llamémosle pan, lo que sea. Pero también, hermanos, compartiéndoles el pan de Dios, la palabra. Gloria sea a Dios, Él está aquí. Yo le quiero invitar a que hagamos una oración. Si usted tiene alguna necesidad de cualquier índole, ¿por qué no se acerca al altar? Usted lleva una carga, quizás, venga aquí. Si hay algún hermano que quizás, no sé, le ha ofendido, alguien le dijo, no sé qué, ¿por qué no pasa adelante y ore por esa persona? O si usted fue el que ofendió, digamos también usted, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser humilde, ayúdame, pase adelante, que Dios lo suavice. Si necesita pedir perdón, pídele a Dios que lo haga humilde. El Señor está aquí con nosotros, aleluya. Dios es poderoso. Gracias, Dios. Gracias, Padre.